Es una misiva que envía nuestro hermano el apóstol Pablo y trae un mensaje doctrinal bastante amplio. Ojalá nosotros pudiéramos tener horas y horas incansables e innumerables para indagar la mente de Cristo a través del apóstol Pablo. Pero hay algo muy interesante al final de este capítulo. En el capítulo 15, de este libro, en el capítulo 15, Pablo trae un mensaje que recibe en el segundo cielo para la iglesia y comienza hablando acerca de la resurrección de los muertos. En otras palabras, Pablo trae por primera vez el mensaje de parte de Dios de cómo va a ser ese momento donde el Señor va a levantarnos delante de su presencia. Esto era un misterio, mi amado. Esto no se sabía. Los discípulos de Jesucristo no lo conocían. Esto fue revelado única y exclusivamente a Él. Y antes de que Él hable específicamente acerca de este misterio, Él hace una introducción para nosotros, hablándonos de la condición del hombre, de la condición pecaminosa de cada uno de nosotros y de la importancia de recibir a Jesucristo en nuestras vidas. Mi amado, sin Cristo no hay vida eterna, no hay salvación. Pero la venida de Cristo, como hemos hablado últimamente, obedece como respuesta al problema de los seres humanos, a la pecaminosidad que había en nosotros por cuanto heredamos de nuestro padre Adán, desafortunadamente, esa semejanza pecaminosa. Y Cristo vino a deshacer la obra del diablo, como dice la escritura en primera de Juan capítulo 3, verso 8. Así es que después de hablarnos Pablo acerca de esta condición de nosotros, habla también entonces del momento de la resurrección. Y dice el verso 51, no lo tengo aquí, pero lo voy a leer. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, oiga esto, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Qué interesante cómo Dios propone desde el principio hacernos unas criaturas semejantes a Él. La semejanza es lo que el hombre perdió, porque la imagen nosotros sabemos que es el alma, pero es la semejanza la que perdió. Eso es necesario para nosotros poder entrar al reino de los cielos, a adquirir la semejanza divina. Y de eso se trata el proceso de la transformación, el proceso de la resurrección. Dejar esto que nos separó de Dios, que nos condenó delante de Dios, dejarlo aquí para que se pierda, pero lo eterno nos será entregado en el reino de los cielos. Y dice el apóstol Pablo, este es un misterio. Más adelante al final dice el verso 58. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, no se lo olvide, este es el final de esa epístola. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mis amados, antes de comenzar a escudriñar las 4 bases para una iglesia poderosa en Cristo Jesús, quiero que examinemos por un momento a quién fue dirigido este mensaje. Y quiero aclararle, no estoy hablando acerca de la carta a los Corintios, sino a la exclamación del apóstol, predicador y maestro nuestro, el apóstol Pablo, que dice
Así que, hermanos míos amados, ¿a quién va dirigida esta misiva, esta carta? A los hermanos míos amados, dice el apóstol Pablo. Pero algo bien interesante. Pablo no siempre fue Pablo. Pablo se llamaba Saulo de Tarso. Y nosotros sabemos quién era él en su vieja manera de vivir antes de conocer al Señor. Él mismo dice quién él era. Filipenses 3, 5 y 6 dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Indiscutiblemente, mi amado, la descripción que el apóstol Pablo hace de sí mismo solamente nos lleva a un solo pensamiento, y es entender que él era un judío. Él mismo se declara: yo soy un judío, yo practico la ley. En cuanto a la ley, mi forma de practicarla era el fariseo, era lo que estudiaba la escritura. Pero había una condición que tenían que cumplir los judíos, y esta condición, oiga lo que le voy a decir, el apóstol Pedro la hace notar en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 10, verso 28. Este es el apóstol Pedro hablándole a los gentiles, les dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un gentil, a un extranjero. Si yo miro este versículo bíblico, si yo miro la historia de quién era Pablo o Saulo de Tarso, y yo miro él cómo se refiere a la iglesia de Corintios, algo no está correcto aquí. Algo está fuera de lugar. Les llama hermanos míos amados. Wow. Hermanos míos amados. Según la tradición judía, no había manera ni forma de que ellos se pudieran tratar como hermanos, de que pudiera existir una relación de amor entre ellos de esa manera. Por el contrario, innumerablemente veces la Biblia se refiere a los gentiles como perros, y con ese mismo desprecio los israelitas nos miraban a nosotros, los gentiles, de una manera distante, por cuanto nosotros los gentiles no teníamos ni Dios, ni ley, ni pactos, ni promesas. Despreciábamos a Dios y regresábamos al pecado cuantas veces queríamos. Literalmente eso es lo que hace un perro. Perdóneme la expresión, lo enseña la Biblia: vuelve a su vómito, vuelve a su pecado. Así éramos nosotros. Pero Pablo ahora rompe esto y dice a la iglesia de los Corintios: hermanos míos amados. Mi amado, si tú eres un gentil, este mensaje también es para ti. Pablo también se está dirigiendo a ti. Y déjame decirte que él tiene 3 aspectos. Primero, rompe la división que nos separaba del pueblo de Israel. Esa enemistad la quita de por medio. Dice: con que antes no podíamos ni juntarnos, era malo, estaba mal visto, pues ahora ustedes son mis hermanos. Y no solamente eso, lo voy a tomar personal: mis hermanos, hermanos míos. Y lo tercero que él demuestra con esta oración, mi amado, es que algo había llegado a la vida de él que lo había transformado, y él podía expresar entonces ese amor que sale fuera de lo natural, y es un amor sobrenatural que nosotros conocemos como el amor ágape, el amor de Dios. El amor de Dios, mi amado, rompe todas las barreras humanas, todas las diferencias humanas. Entonces, literalmente nuestro hermano el apóstol Pablo puede mandar un mensaje para todos nosotros y decirnos: hermanos míos amados. Si ustedes lo notan, esa es la forma como nosotros nos tratamos aquí en la iglesia.
mi amado, mi amada, y es algo todo el tiempo. Juan 13:35 dice la escritura: en esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Ahí no dice si se quieren. Ay, yo te quiero mucho. ¿Saben por qué? Porque el querer implica un interés que tú tienes, que a mí me interesa. Si tú no lo tienes, pues ya no te quiero, porque tú no tienes lo que a mí me interesa. Pero el amor de Dios, el amor ágape, trasciende todas las barreras y todas las diferencias. Es un amor que sobrepasa todos los entendimientos de los seres humanos. Como un gentil que no tenía ni Dios ni ley, ahora es visto por un judío como un hermano, y fuera es un hermano amado. ¡Wow! Así igualito nosotros tenemos que amar al resto del mundo. Como esas personas afuera que no tienen a Cristo, ¿cómo nosotros las vamos a tener que amar? Porque hay algo dentro de nosotros que se llama el amor ágape. Hay algo entre nosotros que se llama el entendimiento del sacrificio de Cristo. Ahora, yo sé para qué Cristo murió, para salvarlos a ellos. Y aunque ellos sean malos, aunque ellos sean mis enemigos, ahora yo los miro con amor. Mi mente y mi corazón ha cambiado de dirección. Pablo pudo hacer algo en un tiempo que era fuera de tiempo, por una sola y sencilla razón, que él lo recibió directamente de parte del Señor. Nos pudo llamar hermanos míos amados, porque Gálatas capítulo 1, verso 11 al 13 dice: mas os hago saber, una vez más, ¿cómo les llama? Y esta es la iglesia de Galacia. Otra vez, estamos hablando de gentiles. Primero fue a los corintios, ahora también le dice a los gentiles: hermanos, que el evangelio anunciado por mí, que el plan de salvación, que las buenas nuevas que yo les traigo a ustedes que no tenían pacto ni no tenían ley, yo no la recibí de ningún hombre. No la aprendí de nadie de los discípulos de Jesucristo, sino por revelación misma de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde fue esta revelación? En el tercer cielo. Muy bien, 2 Corintios capítulo 12, verso 1 al 7. Porque ya habéis oído, oiga esto, acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. O sea que él ya no se declaraba judío. Y vimos en Filipenses que él hace una lista de quién es él. Yo era judío de judíos, fariseo de fariseos, en cuanto a la chacho, no había quien se le animara. Y en ese tiempo que él practicaba el judaísmo, perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pero algo llegó a su vida que transformó su vida, mi amado. Ese algo tiene que transformar también nuestras vidas. Y este pensamiento sale de la mente y del corazón de un hombre que ha sido transformado directamente por el Señor. Y esa transformación, como dice 1 Juan 1, 11 al 13, lo conduce a él a estar en comunión con el mismo pensamiento aún de los discípulos de Cristo. Mire lo que escribe Juan acerca de la venida de Jesucristo. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Él vino fue para los judíos, él no vino para los gentiles. Y los judíos no le recibieron. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Oiga esto, qué interesante. El apóstol Juan clarifica algo, que ha habido un nuevo nacimiento en estas personas. Y ese nuevo nacimiento ya no es volver al vientre de la madre, como pensaba Nicodemo en Juan capítulo 4, sino que eran engendrados de la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. En otras palabras, mi amado, una vez más, cuando aceptamos a Jesucristo, rompemos
en nuestra mente, en nuestro corazón, en lo más íntimo de nuestro ser, esto que nos separaba de la voluntad perfecta de Dios. Y ahora, tanto judíos como gentiles, podemos llamarnos hermanos. Por lo tanto, como dice Romanos 8, versos 16 y 17, entonces, habiendo sido quitada esa diferencia, dice la Escritura, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y aquí ya está el tercer elemento. Primero le habló a los corintios, luego le habló a los gálatas, ahora le está hablando a la iglesia de Roma. Y a la iglesia de Roma le está diciendo, también a ustedes que son gentiles, el Espíritu Santo de Dios tiene que dejar sintiendo, sabiendo que ustedes ahora también son hijos de Dios. Y no solo eso, si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y lo aclara una vez más en el verso 29. Dice la Escritura, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, oiga esto, primogénito entre muchos hermanos. Jesús es el primogénito de todos los hermanos. De tal manera que Pablo también entendió, al igual que nosotros, perfectamente que Jesús es nuestro hermano mayor. Y asimismo, todos los que le recibimos a Él, ahora somos hermanos unos con otros y hermanos en Cristo Jesús. Así pues, mi amado, entienda que esta carta también fue dirigida para nosotros y no solamente para los corintios. Para todos aquellos que sean hermanos o se consideren hermanos en Cristo Jesús. Y una vez más, hermanos amados, para todos los que en verdad han recibido el amor de Dios en su corazón. Inmediatamente de que el apóstol Pablo nos saluda, ahora ya nos podemos incluir. Él, en la narración de ese penúltimo capítulo de Corintios, que es capítulo 15, después de traer un mensaje tan poderoso como es la resurrección, como es el arrebatamiento, Él nos va a dejar 4 claves a nosotros para poder mantenernos hasta que venga ese momento en que el Señor nos va a levantar. Así que el mensaje que Él va a traer en ese último versículo bíblico, en el 58, es un mensaje fuerte y contundente que nosotros tenemos que indiscutiblemente escudriñarlo lentamente para ver cuál es el tesoro que la palabra de Dios tiene en sí misma. Y si alguno quisiera ignorar el mensaje del apóstol Pablo, mire lo que dice 1 Corintios 14, 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Oiga eso. Aquí, mi amado, el Señor no nos deja una opción a nosotros. El Señor removió la ley, quitó la ley del medio. Pero eso no quiere decir que nos dejó a nosotros en anarquía. ¿Sabe qué es anarquía? Anarquía es el estado del ser humano donde no admite ni recibe autoridad por encima de él, ni de Dios ni de hombres. A eso se le llama anarquía. Un completo libertinaje, donde yo hago como a mí me da gusto y gana. No tengo temor de hombre y no tengo temor de Dios. A eso se le llama anarquía. Y el hecho de que Dios hubiera levantado la ley a través de Jesucristo no implica que el mundo se haya quedado sin una orden, sin una ley, porque Dios es un Dios de orden. Así que el Señor sí nos deja una serie de mandamientos.
Y acudo a esto para clarificarle, mis amados, que el apóstol Pablo, oiga lo que le voy a decir, en sus 14 cartas, diría 13 para los gentiles, una para los hebreos, trae un mensaje específico para tu alma, una conducta o un mandamiento que Dios espera que tú ejecutes en tu vida como un hermano de Cristo, como un coheredero del reino de los cielos. Volvemos a leer una vez más entonces, para hallar aquí entonces las 4 claves para una iglesia victoriosa en Cristo Jesús. Dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, se está dirigiendo a ti y a mí, y comienza con esta orden: estad. Una vez más, esta palabra estad es un verbo en tiempo imperativo, una orden, un mandamiento. Estad implica la acción constante y permanente de estar, o sea, una acción continua y sin detenimiento. Por favor, retenga esta información en la mente, porque de esto vamos a estar hablando. Estar firmes, estar constantes, estar creciendo, estar sabiendo. Si yo no sé qué significa la palabra estad, yo no voy a entender el resto del significado. Estar entonces es una acción continua sin detenimiento. Continuamente nosotros, los hijos de Dios, los hermanos en Cristo, tenemos que estar haciendo algo. Y lo primero que dice el apóstol Pablo entonces es estar firmes. ¿Por qué entonces es necesario para nosotros estar firmes? Me devolví. Ok, ¿no? Aquí. Romanos 5, 1 y 2. Dice la escritura. Oiga esto. Abra su oído espiritual. ¿Por qué nosotros tenemos que estar firmes, o en qué tenemos que estar firmes? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada. ¿Entrada a dónde? Al reino de los cielos. Si yo no tengo lo que el Señor me pide, que yo esté firme, entonces yo no voy a poder entrar al reino de los cielos. ¿Ok? Entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Una vez más el apóstol Pablo enfatiza: es necesario que estemos firmes en la fe, que es el medio que nos conduce a la gracia salvadora. Mi amado, tú no vas a poder llegar a recibir la gracia de Jesucristo si tú no tienes fe. La fe es el medio que me lleva a mí a la gracia. Y la fe también es el medio que me permite la entrada al reino celestial. Por eso dice la escritura: en eso yo tengo que estar firme. Una vez más, estar. Algo continuo y sin detenimiento. La firmeza tiene que ser en mi vida algo constante, todos los días, a toda hora, sin dudar, sin vacilar. Que el que murió en la cruz lo hizo con el propósito de llevarme a mí a su presencia. Yo no puedo dudar de eso. En el momento en que yo dude, no quiere decir que yo pierdo la salvación, pero le estoy abriendo puerta amplia y espaciosa al enemigo para que siembre en mi mente y en mi corazón lo que se conoce como la duda, la incertidumbre. Y con eso, mi amado, nos arrebata el tesoro más grande que podamos tener, que es la entrada por la fe al reino de los cielos. Es necesario entonces que nosotros nos aferremos, nos anclemos y estemos firmes en la fe. Porque solamente estando firmes seremos justificados delante de nuestro Padre Celestial. Nadie que no tenga fe
va a entrar al reino de los cielos. Requerimiento divino. Uno de los dos absolutos con respecto a la salvación. El primero, Hebreos 9:22, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. El segundo absoluto, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar. Y eso tiene que ser algo constante. Ahí tú tienes, mi amado, que anclar tu vida. Asegúrate de que nadie te va a robar en lo que tú has creído. A eso se le llama convicción. Y convicción no es lo mismo que una idea. Hay gente que tiene mucha idea de lo que es el evangelio, pero las ideas vienen y van, pasan, se renuevan, se cambian, pero la convicción, mi amado, por el contrario, ella te cambia a ti. Es algo en lo que nosotros podemos anclar nuestras vidas seguramente, confiadamente. Dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, estad firmes. Firmes en la fe, para poder tener acceso a la gracia. Y muchas personas, y lo digo con una profunda tristeza, piensan que la gracia, que el regalo inmerecido que Dios nos da, es algo muy fácil de adquirir, por lo cual yo puedo jugar con mi vida espiritual. Y de vivir en la gracia se la pasan viviendo graciosamente, haciendo lo que no agrada a Dios, lo que no deberían estar haciendo, poniendo siempre en una montaña rusa su fe. A veces creen, a veces no creen, a veces tienen temor de Dios, otras veces hacen otra cosa, lo que les da gusto y gana. Y esto trae consecuencias. 1 Corintios 10:12 dice la Escritura: así que el que piensa estar firme, mire. ¿Qué significa mire? Vele, cuide, sea constante. No vaya y sea que tú, pensando que Dios ya derramó la gracia sobre tu vida, ahora tú hagas lo que a ti te da gusto y gana, entonces te alejes de esa entrada al reino celestial. Pierdas el objetivo, te desvíes del propósito divino. Y esto también tiene otra significación. Muchas veces hay personas que dicen que ya son salvos, son firmes, soy salvo. Se aferran tanto a eso que de verdad su conducta sobrepasa todos los límites. Piensan que Dios les va a perdonar lo que hagan, nada más por el hecho de que son firmes en su mente y lo confiesen con su boca. A mí el evangelio nadie me mueve, pero mira tu conducta cristiana, que tú estás haciendo, cómo estás hablando, cómo el mundo te está viendo, que tú estás viendo, que tú estás haciendo. Dios sabe eso, mi amado, y no porque Él te dio la gracia redentora, la gracia salvadora, ahora entonces Dios tenga que respaldar todo lo que tú hagas. No, mi amado, tiene que tener mucho cuidado, hay que estar firme en la fe, pero también hay que tener conocimiento de la palabra del Señor. Si yo no tengo conocimiento de la palabra del Señor, muy fácil nosotros le fallamos al Señor, porque Él puso unos límites, y si yo no los conozco, los voy a pasar bien facilito. No basta con que yo diga, yo soy firme. No, tú eres firme, vela, mira que no caigas. Y ese vela, Pablo lo insiste continuamente. 1 Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes, una vez más, ¿en qué? En la fe. A los varones, portados varonilmente y esforzados. Me gustaría un día de estos predicar acerca de esto, porque para vergüenza de nosotros los hombres lo digo, estamos viviendo una generación donde los hombres no somos hombres y donde las mujeres están usurpando el rol que Dios le dio a los hombres, y los hombres se lo están permitiendo. Y déjeme decirle, Dios no es un Dios de desorden, y Dios no tiene que aprobar nuestro desorden. Por el contrario, nosotros tenemos que sujetarnos a Él, a su palabra, a su voluntad y a su plan. Fuera de ahí, mi amado, nadie podrá decir que se puede justificar a sí mismo. Un día a los caballeros podremos hablarles acerca de esto de portarse varonilmente, pero por ahora
entienda primeramente que la salvación es por fe, no es por obras. Y que el fundamento de nuestra fe es Jesucristo y absolutamente nadie más. Aquí no hay Pablo, aquí no hay Pedro, aquí no hay Juan, aquí no hay nadie. Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie, oiga esto, puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. En Él es que tú tienes que fundamentar tu fe. En Él es que tú tienes que estar firme. Pablo fue un instrumento. Yo soy un instrumento. Tú serás un instrumento o eres un instrumento de bendición para otros. Mas sin embargo el fundamento es uno solo y es nuestro Señor Jesucristo. Incambiable, inmodificable. Y esto trae una responsabilidad. Primera de Corintios 3:9 dice, porque nosotros, está hablando a la iglesia, somos colaboradores de Dios. Oiga eso. ¿Cuál es el trabajo del cuerpo de Cristo? Colaborarle a Dios. Se los dije y se los mencioné en una predicación pasada. Nuestro Señor Jesucristo subió al tercer cielo y después de haber derramado su sangre preciosa, Él está allí sentado, como dice la escritura en Hebreos 12:2, a la diestra del Padre, sentado en ese mercy seat, en esa silla de misericordia, de la cual el Señor no se va a levantar hasta que venga la batalla de Armagedón. Porque cuando Él se levante, la misericordia se va a acabar y Él viene para ejercer su juicio sobre la tierra. Pero mientras tanto, el Señor ha llamado a la iglesia, a ti y a mí, para que nosotros seamos edificio de Dios, colaboradores de Él. Mi amado, y si somos edificio, esto implica que nuestro conocimiento en la palabra de Dios, que nuestro conocimiento en la voluntad de Dios, tiene que ser tan profundo que nuestras bases lleguen hasta la roca que es Cristo Jesús. ¿Cuán grande es el edificio? Así de grande tienen que excavar para llegar hasta la roca. Hay gente que lo que tiene en el evangelio es una chocita. A la primera tormentica que le viene están, ¡ay, Cristo, Señor, ayúdame! Se están llevando del dolor, del sufrimiento, de la pena. No se han fundamentado en la roca. Aunque vengan las aflicciones, aunque vengan los dolores, aunque vengan las penas, aunque vengan los males, tú tienes que permanecer anclado en Cristo, que es la roca de nuestra salvación. En Él y solamente en Él. Gloria sea tu nombre, Señor. Gálatas capítulo 5, verso 1. Hay otra circunstancia en la cual nosotros también debemos estar firmes. Debemos estar firmes en la fe, pero también debemos estar firmes en la libertad. Oiga esto, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y note que la escritura dice claramente libertad, no libertinaje. Libertad es completamente opuesto al libertinaje. Cristo nos dio fue libertad. ¿Qué es libertinaje? Es cuando el ser humano hace de sí lo que le da gusto y gana. A eso se le llama libertinaje. No hay temor, no hay límite. En la libertad hay un límite. Y nosotros predicamos de esto la semana pasada. El límite está en que Cristo compró tu alma. Cuando Él obtuvo la salvación para tu alma, óyeme esto, Él nos dio 4 cosas. Y entre una de esas 4 cosas, Él había derramado su sangre y a través de su sangre había comprado el precio de tus pecados. Lo compró para atrás. Ahora entonces, tú y yo somos de Cristo, esclavos libres de Cristo. Tenemos una libertad en Cristo, pero le pertenecemos a Él.
Hay una porción de la escritura que dice, no os hagáis esclavos de los hombres, porque ahora nosotros le pertenecemos al Señor. Él es el dueño de nuestras vidas. Y si Él es el dueño de nuestras vidas y nos da libertad, yo tengo que entender que esa libertad tiene un límite. ¿Cuál es? La voluntad de Cristo. Su palabra. Si yo no conozco su palabra, entonces muy fácil, yo voy a pasar los límites que el Señor estableció. Y me voy a convertir en un transgresor de la ley de Dios. Mucho cuidado. Estad firmes. Estad. Una acción constante. Firmes en la libertad. No permita, oiga lo que le voy a decir, que nadie los lleve de regreso para atrás a vivir o a practicar la ley. ¿Quién es el hombre para deshacer lo que Cristo hizo? Cristo pagó con el precio de su vida y de su sangre. Quitar la ley de en medio. ¿Quiénes somos los hombres para volverlo a encaramar a Él en la cruz? ¿Con qué descaradez y desfachatez nosotros lo vamos a hacer? Él murió para quitar la ley, la pared que había intermedio entre Dios y los hombres. Y muchos de nosotros lo queremos volver a subir a la cruz. Efesios 2:15, Colosenses 2:14. El Señor murió para quitar la ley del medio. Romanos 10:4, perdón. El fin de la ley es Cristo. Por lo tanto, mi amado, les ruego en el amor del Señor, siempre esté firme en esa libertad. De lo contrario, Gálatas 5:4. De lo contrario, de Cristo os desligasteis. ¿Qué significa desligarse? Soltarse. Te estaba agarrado a Él, te desligaste de Él. Los que por la ley se quieren justificar, de la gracia se han caído. Firmes en la fe, firmes en la libertad. Vamos al segundo punto, una vez más. Las 4 claves, ya vimos la primera. Estad firmes. Primera de Corintios 15:58. Ahora, estad constantes. Constantes. Constancia hace referencia a una resistencia y una perseverancia. Constante implica entonces que nosotros tenemos que permanecer todo el tiempo en ese sentimiento, en esa firmeza. Y mira lo que dice, constantes, ¿qué? Creciendo en la obra del Señor. Siempre. Déjame, yo le explico algo. La Biblia enseña 2 tipos de crecimiento. El primer crecimiento que la Escritura demanda de nosotros los cristianos se encuentra en Efesios 4:13, que dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto que sí? Ese tipo de crecimiento no es el que se refiere el apóstol Pablo, aunque es válido porque lo toca en el libro de los Efesios. Ese crecimiento es algo personal, es tu meta como ser humano, como cristiano, como discípulo. Tú debes llegar a la estatura de tu Hacedor, de nuestro Señor Jesucristo. Pero específicamente, el Señor pide y espera que nosotros seamos constantes. Yo creo que me adelanté. Creciendo. Era constantes. Está bien. Creciendo en la obra del Señor. Esto implica entonces que se refiere a algo más. Sale de fuera de mí y alcanza otro punto diferente, que es la obra del Señor. Esta constancia entonces, a la que se refiere el apóstol Pablo, es algo que nosotros debemos hacer sin cesar. Y él lo hace y lo practica todo el tiempo en todas las áreas de su vida. Y como ejemplo, les voy a poner 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 3.
Y él también hace referencia de esta iglesia de Tesalónica. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Oiga esto. Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a hablar de creciendo. Ya vamos a dirigirnos hacia allá. Lo que yo quiero que usted tenga en su mente, en su corazón, es que parte fundamental del ser cristiano, del crecimiento cristiano, implica que se mantenga firme en la fe, pero que también haya una constancia, que tú seas perseverante. Pablo lo pone, por ejemplo, y dice, yo me acuerdo de ustedes sin cesar. Ese es un ejemplo de constancia. ¿Qué quiere decir sin cesar? Que él todo el tiempo oraba por la iglesia de Tesalónica. Que él todo el tiempo se acordaba de la fe que ellos tenían, del amor que ellos tenían el uno por el otro y de la constancia que ellos también practicaban, la cual Dios espera que tú y yo practiquemos, que nosotros seamos constantes. Si lo pudiéramos leer de atrás para adelante, sería constante ¿en qué? En el amor y en la fe. Así como Pablo practicó también el amor, aun cuando nosotros los gentiles no merecíamos ni siquiera eso. Si nosotros no somos constantes, mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 15:6. Estas son palabras de su Señor, de mi Señor. El que en mí no permanece, oiga esto, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen los que lo echan al fuego y arden. El que en mí no permanece. Yo se lo dije hace un momento atrás. Constancia es lo mismo que permanencia. Si nosotros no permanecemos en la fe en el Señor Jesucristo, no obtendremos la llave de la entrada al reino celestial. Es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios, mi amado, imposible. Si nosotros no permanecemos en Cristo, mire la clave, permanecer en Cristo, mi amado, nada de lo que nosotros hagamos nos justificará lo suficiente para nosotros entrar al reino de los cielos. Tercer punto. Vamos a clarificar entonces, constantes, creciendo en la obra del Señor. Creciendo en la obra del Señor siempre. Crecer en la obra del Señor, mi amado, hicimos ya una diferencia entre el crecimiento personal y otro es el crecimiento en la obra del Señor. Perdóneme, ¿cuál es la obra del Señor? ¿Cuál es la obra del Señor? Si no alcanzar las almas del mundo. ¿Cuál es la obra del Señor? Si no llevar las buenas nuevas de salvación al resto del mundo. Esa es la obra del Señor. La obra del Señor no es venir a quitarnos las enfermedades. La obra del Señor no es venir a quitarte la pobreza. La obra del Señor no es venir a ti a hacerte más sabio y más entendido. No, esa no es la obra del Señor. La obra del Señor es que la sangre de su amado Hijo Jesucristo no corra en vano. No se haya derramado en la cruz en vano. La obra que el Señor entonces se refiere aquí, la obra del Señor siempre es las almas. ¿Cómo entonces se reproducen los cristianos? ¿Cómo se reproducen? ¿Por el sexo? No. Por la fe. Nos reproducimos por medio de la fe. Por eso tenemos que mantenernos siempre por la fe. Y reproduciéndonos por esa fe, nosotros vamos a crecer en la obra del Señor. Si las ovejas no paren, no dan a luz más ovejitas, se acaba el rebaño. Si la vid no da fruto, ¿qué va a pasar? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Juan 15:2. Oiga esto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo el que lleva fruto, oiga esto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dios
espera que nosotros hagamos una obra de dar fruto, de reproducirnos. Cuando nosotros lo hacemos, Dios hace algo maravilloso en nuestras vidas. ¿Sabe qué es? Que nos termina purificando cada día más, nos limpia cada día más, nos prepara cada día más, saca de nuestro ser todo lo que nos separa de Cristo. Dios lo ve como algo bueno, como premio, nos limpia más. ¿Quién no quiere estar limpio delante del Señor? ¿Quién no quiere limpiarse de todos sus pecados, de todas sus maldades? ¿Quién no quiere estar limpio delante del Señor? Pues hay una forma de hacerlo. Reconozca al Señor Jesucristo y empiece a llevar mucho fruto para Él. Este fruto, mi amado, no se refiere al fruto del Espíritu, que también es necesario tenerlo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Es necesario que lo tengamos, pero no se refiere literalmente a eso. En Romanos capítulo 7, nuestro apóstol Pablo trae una analogía acerca del matrimonio. Y al final, él clarifica de qué se trata la analogía. Pero en el verso 4 nos da una clave muy importante. Verso 4 dice, Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, ¿cómo se dirige Pablo hacia la iglesia de Roma? Hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para no volver a crucificar al Señor por medio de la ley, para que seáis de otros. Esto era de la ley, del que lo resucitó de los muertos, a fin de, ¿qué significa a fin de? Propósito. ¿Cuál es el propósito? De que llevemos fruto para Dios. Mi amado, si nosotros no crecemos como iglesia, y crecer significa que nosotros compartamos lo que Dios está haciendo con nosotros, con las otras almas. Mi amado, nosotros no estamos dando fruto para Dios. Y el que no da fruto, lo leímos en el versículo anterior, Juan 15:2, será desarraigado, será echado al fuego. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Por eso él dice la analogía con el matrimonio. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Procrear hijos. Para eso es que se casan. No se casan para hacerse en compañía, es parte de, pero el propósito del matrimonio es procrear, traer hijos. Igualito el Señor dice, para eso el Señor quitó la ley del medio, para que ahora tu alma se case con el propósito de Cristo, y unido a ese propósito por medio de la fe, puedas llevar fruto para el Señor. Pregunta que nadie me va a contestar, ni voy a levantar la mirada de aquí, me van a contestarse ustedes mismos. ¿Estaremos dando fruto para el Señor? Eso es parte del tesoro de la Escritura, mi amado. Cristo lo dejó a través del apóstol Pablo para que tú y yo entendiésemos lo importante que es su obra. No podemos ser egoístas. Y por último, estad sabiendo. Hablamos de estar firmes, constantes, creciendo en la obra. Estad sabiendo. Hay algo que en verdad Dios quiere. Es el corazón de Dios. Que ninguna alma se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Dios quiere eso? Porque entonces la sangre de su Hijo no fue derramada en vano. Mire, un sacrificio tan grande como eso, ninguno de ustedes lo haría. Yo le garantizo que usted no es capaz de coger al niño que usted más quiere, al niño que usted más ama, que le ha dedicado toda su vida, que lo ha educado bien educado, lo ha criado con amor, con cariño, que le corresponde a ese amor, para que vaya y usted lo entregue, para que lo maten a él y saquen a un asesino que mató a 40 personas. Usted no haría, usted no sería capaz de hacerlo. ¿Sabe una cosa? Nuestro Padre Celestial entregó a su Hijo para que todo un mundo que estaba en pecado hallara libertad por medio de él. Entregó al justo por los injustos. Y ese sacrificio el Señor nunca va a permitir que quede en vano. Por lo tanto, como ese es el deseo del Señor,
Él quiere que nosotros siempre estemos sabiéndolo, que haya conciencia en nuestra mente, no que lo ignoremos. Él no quiere ignorantes en la palabra. Mire lo que le pasó al pueblo de Israel. Oseas 4:6. Mi pueblo, vea esto, no fue el pueblo de los gentiles. ¿Quién fue? Pueblo de Israel. Mi pueblo, dice Jehová de los ejércitos, fue destruido porque le faltó conocimiento, porque ellos no sabían, ellos desecharon el conocimiento. Mi amado, el que desecha el conocimiento está desechando a Dios, por lo tanto va a ser destruido. ¿Usted por qué cree que las almas que están fuera en el mundo van a ir con un destino diferente al nuestro? Porque ellos desechan el conocimiento que trae la palabra del Señor. Mas, mi amado, el esfuerzo que tú haces de venir aquí cada domingo, de reunirnos cada miércoles, Dios lo va a premiar dándote la vida eterna. Mi amado, no te desanimes, no te desalientes. Israel que se creía la niña de los ojos de Dios, que supuestamente era el que estaba preparado para recibir al Señor, pereció porque le faltó conocimiento. Así el mundo, mi amado, también hoy en día delante de nuestros ojos perece porque le falta el conocimiento de la obra redentora de Cristo. Y nosotros no estamos dando hijos para Dios. Y nosotros no estamos siendo comunicadores de ese mensaje de salvación. Y nosotros no estamos siendo firmes en la fe, porque si tú estás firme en la fe, eso implica que todo el mundo lo tenga que notar. Que tenga que decir, wow, usted es un cristiano de verdad. Hay gente que le molesta en lo profundo de su corazón el hecho de que nosotros nada más hablemos del Señor. Pero ¿de qué otra cosa vamos a hablar? Si al final de toda la historia humana, lo único que nos queda es pararnos delante del Redentor a rendir cuentas de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Aún muchos que piensan ser cristianos perecerán porque también ignoran el conocimiento que viene por medio de la palabra de Dios. En otras palabras, mi amado, pueden ir a una iglesia, se pueden congregar, pero con todo y eso van a perecer porque ese conocimiento en realidad nunca llegó a ellos. ¿Cómo yo sé que el conocimiento llega a mi vida? Porque me transforma. Porque hay una transformación en mi ser. Cuando yo veo que una persona hace completamente lo opuesto a lo que hacía antes, yo digo, wow, están llegando al conocimiento del Señor de verdad. Dios ahora está morando en ellos. Les molesta el pecado, rechazan el pecado y quieren vivir en santidad. Y eso se ve. Siempre lo digo en todas mis predicaciones, mi amado. Eso se ve. Tú puedes engañarte a ti mismo. Tú puedes pararte delante del espejo y confesar todo lo que quieras confesar, que eres cristiano o lo que sea. Pero el ser cristiano realmente es algo que se ve. Dios nos puso para que el mundo se fijara en nosotros cómo es el cuerpo de Cristo. Si tú eres parte del cuerpo de Cristo, entonces demuéstralo a través de sus acciones, a través de tu fe, a través de tu convicción, a través de tus palabras. Demuéstralo. De lo contrario, mi amado, dice la Escritura que le pasará lo mismo que al pueblo de Israel. Serán desarraigados porque no hay fruto en ellos. Pero mi amado, Dios está muy lejos de querer que seamos ignorantes de su perfecta voluntad. Es más, Jesús mismo, les voy a poner un ejemplo, reprendió severamente al pueblo de Israel. Porque se suponía que el pueblo de Israel, que estaban esperando por el Mesías, que conocían la palabra de Dios, que tenían la palabra de Dios,
Se suponía que ellos tuvieran el conocimiento, se suponía que ellos supieran, estuvieran sabiendo. Dice el apóstol Pablo, que estéis sabiendo. Se suponía que ellos estuvieran sabiendo que constantemente que su Mesías venía, que ese Mesías iba a hacer unas señales, que esas señales eran de parte de Dios. Pues cuando vino ese Mesías, no lo reconocieron. Mateo 16, 1 al 4, dice la escritura. Vinieron los fariseos y los saduceos para atentar, oiga eso, no para recibir conocimiento, no para escudriñar si la palabra decía que era verdad o no, sino para atentar al Señor, y le pidieron a Él que les mostrara una señal del cielo. Verso 2, mas Él respondió y les dijo, cuando anochece, vosotros decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana pueden decir, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Mire cómo los trata el Señor y les dice, hipócritas, hipócritas. Ustedes con mirar las nubes pueden distinguir el aspecto de los cielos, mas las señales que yo estoy haciendo, las señales que provienen del cielo, del poder del Espíritu Santo, las señales que ejecuta el Padre para que ustedes las vieran, esas ustedes no las pueden reconocer. Generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada. La Escritura declara para nosotros, estad sabiendo. Hay algo que tenemos que saber, y es el trabajo que Dios nos encargó. Y cuando nosotros no lo hacemos, Dios nos condenará al igual que a su pueblo como unos hipócritas. Hipócrita, by the way, es alguien que finge una cualidad. Alguien que finge un sentimiento, una virtud, una opinión que en realidad no tiene. Ellos decían ser el pueblo de Dios, ser poseedores de la palabra de Dios, ser poseedores del conocimiento y el poder de Dios, pero no un hipócrita, en realidad no lo tenía. Cristo vino, hizo señales, maravillas, milagros delante de ellos y no lo reconocieron. Mi amado, y esto también es para ti y para mí. Si nosotros somos hijos de Dios y tenemos el poder de Dios, hay algo que nosotros tenemos que estar apercibidos, y es del tiempo en que nosotros estamos viviendo. Pero mire algo bien interesante. A los israelitas, el Señor dejándolos se fue. A los cristianos que ignoran voluntariamente la palabra de Dios, el Espíritu Santo también, dejándolos, se irá. A arrebatar a la iglesia, y los hipócritas se quedarán. Que Dios tenga misericordia de nuestras almas. Que Dios infunda realmente su temor en nuestro ser. No vaya y sea que estemos viviendo una vida de hipócritas delante del Señor. Por eso dice el Señor, perseveren, sean constantes, sean firmes, no desfallezcan. Esto no es ser constante, mi amado. Oiga lo que le voy a decir, no es venir cada domingo. Eso no es ser constante, mi amado. Ser constante es que usted todos los días tenga un encuentro con el Señor. Que usted todos los días tenga temor de lo que Dios dice, Él lo va a hacer, sea bueno o sea malo. A eso se refiere la Escritura con ser constante. Constante, mi amado, no es ser religioso. Constante, mi amado, no es andar con la Biblia debajo del brazo, como un libro grande, llevando con él. No, no, no. Téngalo aquí. Téngalo aquí, téngalo aquí, téngalo aquí, tenga la palabra de Dios todo el tiempo, para que usted alimente al que lo oiga, para que usted consuele al que está en necesidad, para que usted satisfaga la necesidad de aquel que intelectualmente demanda una razón.
Téngalo en su corazón. A eso se refiere la constancia, mi amado. De lo contrario, el Espíritu Santo se irá y lo dejará. Todos los cristianos hablamos de los últimos tiempos. Muchos creemos y decimos estar en ellos. Si lo hacemos con conocimiento de causa, bien hacemos, muy bien hacemos, porque esto nos ayuda a nosotros primeramente a prepararnos y a ser entendidos, para nosotros no caer en el pecado del pueblo de Israel, que ignoró la escritura, ignoró el conocimiento. Nos ayudará también a mantenernos firmes y constantes, creciendo. Si no es así, mi amado, hoy es el día perfecto para que tú toques tu alma y siembres una inquietud en ella, donde tu vida comience una transformación para el Señor. Hoy es el día de que tú saques las ideas de la mente y ponga la palabra de Dios en tu corazón y en tu mente. Todos nosotros, y digo todos y me incluyo, porque en un momento de nuestra vida lo que nos dirigía era nuestra propia voluntad. Hoy es el día perfecto para que tú saques tu voluntad y la entregues al Señor. Y ahora ponga la voluntad del Señor en tu vida. Así entonces, mi amado, cuando el Señor se vaya, no te dejes, sino que te levante con Él. Hay una tarea. Hay una tarea. Marcos 16:15. Nuestro Señor, antes de ser levantado al cielo, les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Desafortunadamente, con mucho dolor lo digo, es que la mayoría de los predicadores del mundo quieren venir a este país. Porque en este país está la abundancia económica, se mueven los verdes, los dólares, los que mueven la economía mundial. Y todos dicen: yo quiero ir a Estados Unidos, y dejan sus países para venir aquí y convertirse en predicadores. O quieren predicar aquí, abrir su iglesia aquí. Pero la orden no es ir a Estados Unidos, no es ir a Europa. Ir por todo el mundo. Ir por todo el mundo. Y lleve contigo tu convicción, lleva contigo tu fe, lleva contigo el poder de Dios, lleva contigo, mi amado, todo lo que el Señor te va a dar, para que puedas entonces dar fruto abundante para Dios, alcanzar las almas. El propósito, una vez más, es alcanzar las almas para el Señor. Hoy, mi amado, yo los exhorto a que se esfuercen y sean valientes. No se desanimen, no desfallezcan en sus fuerzas, porque el fruto del trabajo de ustedes tiene una recompensa. Aunque yo sé que el camino de la constancia, oiga lo que le voy a decir, de aquí hasta que el Señor se lo levante, ¿cuántos años van a pasar? No lo sé. Pero ese camino de la constancia para muchos de ustedes será algo largo y será tortuoso. Tal vez para otros esa perseverancia les va a causar lágrimas y tal vez mucho dolor. Tal vez persecución, y con ello vendrá el temor. Pero, mi amado, no desfallezcan. Jeremías pensó que todo se iba a acabar para él. Pensó que él iba a desfallecer en su fe. Ya el pueblo de Israel no buscaba a Dios, y él dice: Señor, ya no puedo más. Esto es muy duro para mí de soportar. Y el Señor le dice en Jeremías 31:16: así ha dicho Jehová. Y así te dice el Señor a ti también hoy. Así ha dicho el Señor: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos. Deja de quejarte tanto. Sabemos que es duro.
Sabemos que hay que sacrificarse, que hay que tomar tiempo, que pudiéramos estar haciendo nada más lindo que este día para estar en la casa durmiendo, descansando. Es un esfuerzo venir aquí. Pero deja eso a un lado, mi amado, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor. No es en vano lo que tú hagas viniendo aquí. No es en vano que tú te reúnas con nosotros cada miércoles a aprender de la palabra del Señor. No es en vano cuando tú te ganas un alma para el Señor. No es en vano cuando tú compartes esa fe que te ha llenado el Señor en tu corazón. Mi amado, hay un salario. Y el salario, mi amado, se entrega al final de la jornada. Hay un dicho del mundo que dice: músico pago, no toca bien. Dios lo sabe. Él sabe nuestra mente, vaga, perezosa, distante de Él. Pero si nosotros perseveramos lo suficiente, mi amado, un salario hay para nuestro trabajo. Así que, mi amado, mantente firme, constante y creciendo en la obra del Señor, sabiendo que lo que Él comenzó en tu vida, Él lo terminará. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre Celestial, Señor, nos humillamos delante de tu presencia, Señor. Cuán pequeñitos, Señor, nosotros vemos nuestras vidas, Señor, cuando somos confrontados con tu palabra, Señor. Cuán minúsculos, Señor, son nuestras intenciones cuando vemos que las tuyas son puras y perfectas, Señor. Pero hay una promesa de parte tuya, la cual, Señor, nosotros hemos tomado y tomaremos desde el día de hoy en adelante, Señor. Porque tú lo dijiste y tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que te arrepientas, Señor. Tú prometiste, Señor, que habría un salario, Señor, para la obra que tú nos has dado, Señor. Sabemos que no es en vano, Señor, levantarse, Señor, y trabajar en tu viña, mi Dios amado. Solamente como hombres pedimos de ti, Señor, que en este caminar, Señor, tú estés con nosotros. En medio de la prueba nos acompañes. En medio del dolor, Señor, que tú nos consueles. En medio de la dificultad, Señor, que tú nos des salida, Señor. Te rogamos que siempre estés con nosotros y que a través de tu Santo Espíritu, Señor, nuestra alma siempre sea redarguida, Señor, para que hagamos tu perfecta voluntad, Señor, entendiendo que hay un propósito para cada una de nuestras almas, Señor. Ayúdanos a no desmayar en esta carrera, Señor. Ayúdanos a no detenernos y ayúdanos a ser constantes, Señor, firmes, creciendo, Señor, constantemente en la obra que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Te damos gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Saludados los unos a los otros en el amor del Señor. Sorry. Aleluya. Ya mismito. Porque eso se va.